Especialista en adicciones. Anabel, mucho gusto, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Nino, qué gusto verte nuevamente, saludar a los radioescuchas. Y por supuesto que este tema es más que vital, ¿no? Es un tema que está muy en boga, las adicciones, y sobre todo, ¿sabes qué? Que es un tema peligroso, ¿no? Porque están involucrados los jóvenes principalmente, son las edades más vulnerables, las edades en donde una adicción cualquier tipo de adicción puede caer en este tipo de edades. Ahorita lo que pasó recientemente con Whitney Houston es algo muy, sí, qué barbaridad, una pérdida lamentable. Y bueno, pues déjame te digo que las cifras son bastante alarmantes, ¿no? Las cifras de saber que más o menos el 70% de los accidentes automovilísticos, el 70% es porque está involucrado algún abuso de alcohol, ¿no? Sabemos también que las adicciones cuestan al país posteriormente. ¿Por qué? Por salud. Hay muchas personas que a partir de las adicciones se han enfermado, entonces tienen ahorita consecuencias a corto, mediano y largo plazo, enfermedades ocasionadas por cualquier tipo de adicción, ya no sé, tabaco, alcohol, sustancias, ¿no? También nos acompaña la licenciada Diana Pellicci, psicóloga integral y coordinadora académico del Instituto Mexicano en Prevención Integral. Diana, mucho gusto. Hola Nino, hola a todo tu auditorio. Es un placer estar aquí para hablar de este tema. Y me gusta estar aquí para hablarlo desde la parte de la solución y no tanto del problema. Nosotros en el instituto nos dedicamos a la prevención, y si bien las adicciones son un problema gravísimo, pues tenemos que empezar por no caer en el problema y enfocarlo desde la prevención, desde la solución y desde la salud. Nosotros no tenemos la cultura de la prevención. Vamos a ver al médico hasta que nos duele algo. Y vamos a ver a un centro de adicciones o nos acercamos a un centro de adicciones ya demasiado tarde. ¿Qué requerimos para hacer todos estos cambios y estar hablando de lo que es la prevención? La prevención comienza con la educación. Necesitamos educar en prevención a nuestros jóvenes desde niños, desde primaria alta, y estamos tratando de impulsar nuevas iniciativas en el país desde el instituto para prevenir y para educar a nuestros niños y jóvenes y lograr una cultura diferente en nuestro país. Como bien dices tú, nos falta muchísima cultura de prevención. También nos acompaña el día de hoy el licenciado Alejandro Lobo, director general del Instituto Mexicano en Prevención Integral, consejero en adicciones y terapeuta familiar. Alejandro, mucho gusto. Hola, buenos días. Pues es un tema riquísimo, es un tema muy padre. Fíjate que sí, las cifras son muy alarmantes. Hablamos de 13 o 14 millones de fumadores activos, por ejemplo, adictos al tabaco. Hablamos de 5 millones aproximadamente de alcohólicos identificados. Alcohólicos. Y 28 millones de bebedores problema en el país. Pero yo le quiero dar un giro a estos datos. A ver, espérate, es que acabas de decir una cosa terrible. Es muy grande, muy grande. A ver, tú mencionas 28 millones. De abusadores. Sí, espérame. ¿Y 5 millones de qué? Alcohólicos, que requieren tratamiento. Bueno, muy bien, ya llevamos 33. ¿Y qué más habías? Cada adicto, no, 13 millones de tabaco, 13 millones de adictos a tabaco, y más o menos como 3 millones de drogas ilegales. Estás hablando de 50 millones aproximadamente de personas, estás hablando de todo México, porque si esto lo multiplicas por las familias, estás hablando de la República Mexicana. Un adicto afecta más o menos a 32 personas a su alrededor. ¿Tanto? Entonces, de una manera o de otra, todos estamos siendo afectados por este fenómeno. Es un problema de salud pública. O sea, estamos inmersos en adicciones sin habernos dado cuenta. Pues nada más para que te des una idea, somos el país número 1 de consumo de refrescos en el mundo. Somos el 12% de las ventas de una refresquera de productos de cola, exactamente, y del consumo de azúcar, que tiene que ver con obesidad, con otro tipo de gastos que se generan, porque la adicción no nada más es a sustancias ilegales. También tenemos adicción a sustancias legales. Tú aquí puedes tomar o puedes llevar a un niño y está ese niño contigo en un bar y no tienes problemas. En Estados Unidos, aunque sea su padre, no le puedes dar una gota de alcohol porque te vas a la cárcel tú. Exacto. Tú, aunque sea su padre. Y ahí tiene un letrero enorme que dice, no le puedes dar de beber a los niños. Incluso también en las propiedades, que es una ley que se está tratando de implementar en el Distrito Federal, que tiene que ver con el propietario de un inmueble donde hay un menor consumiendo sustancias ilegales,
el propietario va a la cárcel y puede perder su inmueble, que es la extinción de dominio. Bueno, del grupo Salanón nos acompaña nada más y nada menos que doña María Félix. María Félix, ¡qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué nombre! ¡Qué personaje! Y bueno, nos da mucho gusto que nos acompañes. Gracias. ¿Qué representa Al-Anon? Gracias, Nino. Mira, Al-Anon representa una hermandad en donde nosotros nos ayudamos con nuestras propias experiencias a abordar precisamente la problemática que ya decía Alejandro, que causa la forma de beber de alguna persona. Él mencionaba que 32 personas alrededor de una persona que bebe, que es un bebedor problema, sí, tiene también algún problema. ¿Por qué razón? Porque el alcoholismo a estas alturas está catalogado como una enfermedad. Una enfermedad que también contagia a la familia. En nuestros grupos se dice que directamente un alcohólico contagia a 4 personas mínimo, y estamos hablando de 28 millones de personas. Sí, entonces, directamente afectados, debería haber muchísimos grupos Al-Anon. Sin embargo, Al-Anon no es muy conocido, aunque sí tenemos alrededor de 4,000 grupos en la República Mexicana, pero es poco conocido. Entonces, mi intención de estar aquí es ir difundiendo que existen lugares de autoayuda para que precisamente un cambio en nuestra actitud, como decía Diana, un cambio en nuestra actitud sea la pauta a seguir para que nosotros estemos bien, y de esta manera invitar a la persona que bebe con el ejemplo a cambiar actitudes. Ahora, pero inicia por nosotros. Esas 4 personas que están cercanas a este alcohólico o alcohólica, pues tienen, yo creo que un nivel de sufrimiento enorme, ¿no? Codependencia es la enfermedad. A ver, ¿por qué codependencia? El término surge, porque fíjate, a final de los 60, casi en los 70, por primera vez se hace el término químico dependiente, chemical dependency. En el pasado todos eran alcohólicos. No importaba si usabas heroína, cocaína, marihuana, todos eran alcohólicos porque era algo, es lo más viejo, es lo que más se sabe en el pasado. Pero la codependencia, porque voy a tener codependencia con un familiar alcohólico. El químico dependiente, que es el adicto, tiene 1 o 2 o 3 personas a su alrededor que le facilitan el proceso de la enfermedad. Fíjate lo que voy a decir. La adicción es una enfermedad difícil de darse. Requiere todo un sistema de soporte a su alrededor para que se desarrolle en el tiempo, porque es crónica. No te contagias de un día para otro, no te echaste unos tacos ayer y hoy eres adicto. Es un proceso que lleva tiempo. Y en ese tiempo lleva un montón de personas alrededor facilitando el enabling, que le decimos, facilitando la enfermedad y haciendo esta relación que es un amor ciego, un amor confundido, porque es amor, pero es un amor basado en la ignorancia. Sí, un amor que en un momento dado termina rompiendo, ¿no? Porque llega un momento que te hartas, ¿no? Así es. Y en Al-Anon precisamente aprendemos con nuestras experiencias a cambiar este tipo de actitudes de las que está hablando el licenciado Alejandro, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros aprendamos a conducir nuestras emociones para de una forma madura poder ayudar. Licenciada Fabiola Torres Villanueva, directora de Comunicación y Estrategia de PISAC. Fabiola, mucho gusto. De veras me da mucho gusto verte, me da mucho gusto que nos acompañes. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a los radioescuchas. Yo tengo varias cosas que decir. Primero, este año cumplimos 30 años en la fundación. Pues tú te ves muy chavita de tragaños. ¡La fundación! Ya me puse hasta roja. Oye, bueno, de la Fundación de Investigaciones Sociales, FISAC, cumple 30 años trabajando en prevención por medio de un modelo que tenemos, que es un curso interactivo para la promoción de la salud, lo abreviamos como TIP, y una vez puedo aprovechar para decirle a las personas que nos están escuchando que podemos regalarles becas en línea. Solo necesitan saber un poco de computación y tener una computadora en casa o en donde ustedes quieran. Podemos regalarles becas
Y nosotros lo que hemos estado viendo a través del tiempo es que definitivamente el uso del alcohol ha cambiado en cuanto a que antes se bebía a más grandes, es decir, sí se esperaban hasta la mayoría de edad, que en México son 18 años y que cada vez son más los casos en donde los menores de edad empiezan a consumir alcohol, pero el problema es que no inician con un uso o digamos un consumo moderado, sino explosivo. En México el consumo es esporádico pero explosivo. Son pocas veces que consumen alcohol, pero mucha cantidad de alcohol. Ni siquiera somos un país con consumo per cápita importante en cuanto a litros de alcohol en México, pero no sabemos cómo consumir alcohol, y a lo mejor un tip que pudiera darle a la gente que nos está escuchando es un consumo responsable moderado. Según la Organización Mundial de la Salud, son hombres no más de 3 copas por ocasión, es decir, 24 horas, y las mujeres no más de 2 copas por 24 horas. Ahorita, a las personas que nos escuchan, bueno, ustedes, yo en mi caso, siendo mujer, de verdad nada más me tomo 2 copas por ocasión, por 24 horas, no más de 4 veces a la semana. Entonces, todo empieza en casa, con cómo consumimos en nuestras fiestas, cómo consumimos en frente de nuestros hijos, cómo celebramos o creemos que se celebran las cosas importantes y felices como las bodas. O sea, son unas borracheras horribles, peligrosísimas. ¿Cómo nos deprimimos? Cuando estamos deprimidos también le metemos al alcohol. Eso es lo Y más, no nos tomamos más de 3 o más de 2. Bebemos para olvidar y terminamos acordándonos de todo. Bebemos para la base, pues la ansiedad, ¿no? El alcohol, todas las adicciones tienen una base emocional y todo es multifactorial. Entonces, como todo es multifactorial, como tal, se debe de tratar de manera integral. Se tiene que tratar con un terapeuta, con un psicólogo, con un internista, dependiendo el grado de daño que ya se encuentre en el cuerpo, porque, bueno, yo me he encontrado en la consulta, sobre todo en el servicio de urgencias, gente que, como bien lo hemos dicho siempre, ¿no? Acuden ya cuando se encuentran muy enfermos, ya cuando les duele algo, ya cuando está la consecuencia de. Entonces, a mí desgraciadamente me ha tocado ver pacientes en el servicio con varices esofágicas sangrando, que se te mueren en 5 minutos los pacientes, por cirrosis hepática alcohólica. Yo creo que, por ejemplo, yo creo que algo bien útil para la audiencia sería diferenciar entre estos 4 momentos, ¿no? Hay un momento de no uso, de consumo, hay un momento de uso, de lo que hablaban de uso moderado, hay poblaciones de abuso y hay poblaciones ya en temas de adicción, de dependencia, ¿no? Y que de ahí se derivan muchas cosas más. Yo creo que hay un enfoque que tendríamos que cuestionarnos, que es el enfoque de salud, y este enfoque salutogénico. Si bien la mayoría de edad de los 18 años te da legalidad para votar y comprar alcohol, tu cerebro y tu cuerpo no terminan de madurar hasta después de los 20 años. Entonces, nosotros en el instituto, en el INEP, hablamos del uso moderado comienza después de que tu cerebro se ha desarrollado. Cualquier consumo antes del desarrollo cerebral afecta su desarrollo y compromete sus funciones. Hablamos del 0013, como ahorita decía Fabiola. ¿Cuánto puedes consumir si manejas? 0, ¿no? Esa es la cantidad que puedes manejar. 0 alcohol. No hay una coqueta. Oiga, a mí me vino a ver aquí el Mondragón y me metió un tequila a las 9 de la mañana. Pero es que tú tienes me vuelve alcohólico, mira que me vuelve alcohólico y me... No, eso no te vuelve alcohólico. ¿Cuánto alcohol puedes beber si eres menor en términos de tu cerebro todavía no se desarrolla, es decir, antes de los 19 años? 0, porque cualquier consumo compromete tu desarrollo. Y aquí hay un punto que nosotros hacemos especial énfasis. Si hay un daño físico, hay un daño orgánico por el consumo de sustancias antes de los 18 años, sí lo hay, y nos preocupa muchísimo. Pero si eso no fuera suficiente, hay 2 conceptos más que quiero poner en la mesa de discusión. Uno es el tema de las decisiones equivocadas que tomamos bajo el efecto del alcohol, que son todas las decisiones que los adolescentes toman, que tienen que ver con sexualidad, seguridad, violencia, delito, consumo de otras sustancias, integridad, etcétera. Y 2, que es algo que lo que más preocupa en el instituto es, si un adolescente empieza a beber a los 12, 14, 16 años y aprende a divertirse a través del consumo de sustancias a esa edad, es lo que va a codificar como diversión el resto de su vida. La invitación a la audiencia es retrasar la edad de inicio del consumo. Somos una organización que no estamos en contra de las drogas ni en contra del alcohol, sino nada más retrasar la edad de inicio del consumo hasta después de los 19 años y reducimos un 80% la probabilidad de una adicción.
Fíjate que ahorita lo que platicamos de la industria, venían estas jovencitas de Alcohólicos Anónimos y decían que ellas tomándose el primer trago, el segundo trago, se la pasaban maravillosamente en las fiestas. Claro. Pero antes de ir a la fiesta estaban aterrorizadas porque estaban angustiadas, no querían ir a las fiestas, les preocupaba el qué dirán. Ese era uno de los problemas. Y estoy hablando de mujeres, de chavitas, que decías, bueno, y entonces con un trago y dos tragos, no, con un trago y dos tragos ya me sentía yo segura. Mi autoestima era diferente. Hay una idea que, por ejemplo, una de las estrategias de prevención más efectivas es la promoción de alternativas saludables de diversión. Y hay algo que pocas organizaciones hablan, que son los beneficios del consumo del alcohol. O sea, si hay un beneficio momentáneo, es efímero y es carísimo. Con 2 o 3 tequilas soy más sexy, hablo mejor, soy más chistoso, me la paso mejor. El precio es altísimo, pero aquí lo que yo cuestiono es cuál es la alternativa. O sea, le decimos a un adolescente, ok, no bebas, y te dice, órale, te la compro. ¿Qué le ofreces a cambio? Y esa es la parte de desarrollar habilidades sociales, habilidades de vida y alternativas sanas de diversión que permitan quitarme esa ansiedad que siento de acercarme a una niña que me bate. O sea, hasta dónde está mi autoestima y mi conocimiento personal para que mi seguridad dependa. Pero tú le dices a un chavito, le dices ahorita eso de que no tomes y él se la compra y... No lo decimos. Es cierto, se da la vuelta y está loco, ya está viejo. Y te tira el avión, de veras, en verdad. No, para nada, amigo. Esa es una creencia que hay que cambiar. Los chavos y las chavas son bien diferentes ahorita porque yo no es parte de la experiencia. No, nunca voy a generalizar. Pero sí te puedo decir con estadística en este país que la mayoría de los adolescentes toman decisiones saludables y no son adictos y no están consumiendo. La mayoría de ellos. Fíjate que yo con las ciudades que voy a lo mejor son puros borrachines porque todos los chavos estos son jóvenes y se toman sus tragos, pues yo no he visto que ninguno se caiga ni que ninguno haga el oso ni nada. Eso no son y en el adictos. caso, no, o sea, se toman sus compas porque es una fiesta, ¿no? Pero como que no ves que hay ese abuso. Te la tomas una por hora, porque eso es lo que se La y con velocidad. comida, o si me los tomo los 3 de un jalón, porque a los 3 de un jalón aquí me voy a caer de la silla, Sí, todos. y si me tomo Todos. uno en 1 hora y media, lo espacio, tomo agua, como, entonces seguramente no va a pasar nada. Y yo creo que la bebida es para disfrutarla, o sea, es una bebida legal, es apta para el ser humano, está desde nuestra cultura hace 5 millones de años antes de Cristo. La cosa es que sepamos que hay una dosis, digamos, hay una cantidad recomendada por la OMS para las personas que decidan tomar, lo hagan de manera moderada y de manera responsable. Y si no, Y te lo vas a pasar maravilloso. Mejor no tomes. Te lo vas a pasar muy bien, te lo vas a pasar muy bien, te lo vas a Yo creo pasar que muy bien. la pregunta clave es ¿para qué consumes? No, pues si no es un trago, dos Que tragos, no esa es creo que es. una razón. ¿Para qué consumes? O sea, ¿cuál es el propósito del consumo? No te viene de doble, digo, no, así no. No estoy si me lo prohíbes más lo voy a desear. Mira, yo creo que es parte del secreto, fíjate. Yo en la casa, pues no me acuerdo que mis papás nos hayan prohibido. Pero a lo mejor si nos hubieran prohibido, a lo mejor seríamos alcohólicos. No necesariamente. Yo creo que no se puede a lo mejor abusadores. No se puede convertir en un tabú, ¿no? No, pero no se puede. no quiero generalizar, pero yo creo que ese tipo de prohibiciones es como que te revelas, ¿no? Y cuando... Fíjate que Sí, compartes mejor contigo muchas abusador, cosas. alcohólico de veras. al sí, principio muchas del personas. programa, tiene muchas, ¿verdad? Tiene muchas. Sí, al principio del programa hablaban algo acerca de los mitos y de la importancia de los mitos. Sí, porque Esto es quiere un mitos. Esto es un mito, esta idea de que todo lo prohibido es atractivo es un mito. Hay miles de cosas prohibidas que no son atractivas. O sea, está prohibido violar y a nadie se le antoja violar, está prohibido robar y a nadie se le antoja robar. No es real que todo lo prohibido atrae. Ahora, el enfoque no es prohibicionista. Yo creo que aquí el enfoque es de salud, es retrasar el consumo. El problema es con los menores por muchas razones, no es con los adultos. Un adulto que a los 24 años empieza a fumar tabaco, tal vez se tarde 5 o 6 meses su cerebro en hacerse adicto y dependiente del tabaco. Un adolescente que empieza a fumar a los 14 años se tarda 5 o 6 semanas. Sí, porque llega a los 24 horas y ya no empieza a fumar. Tiene otras habilidades. Ese es otro boleto, ese es de chavito. Pero, a ver, ¿qué es el cigarro? Es la lumbre por un lado, y por el otro... No sé si es albur. Un idiota que se está causando daño. El alcohol, pues te la cobra, Nino, volviéndote borracho rechazado. Al principio vas a estar en la euforia y después vas a terminar siendo un borracho rechazado. Y peor cuando tomas y te da cruda, porque al otro día estás terriblemente Hay que señalar mal. algo bien importante. No existe el consumo moderado de tabaco.
Eso es un punto. A la primera fumada que tú le des un tabaco estás haciendo un abuso de la sustancia, porque tu cuerpo no tiene cómo metabolizarlo, te hace daño de entrada. Bueno, hace daño hasta los que no lo usan. Bueno, hasta los de Yo creo que todo se debe de consumir con conciencia. Yo creo que nosotros debemos de, nuestro rol como profesionistas es concientizar a la gente, concientizarlos para que sepan también cuáles son las consecuencias, porque deben de saber las consecuencias para mediano plazo, largo plazo, y efectivamente el alcohol en un principio causa esa euforia, pero si vemos las distintas etapas, ya en la segunda etapa, ya cuando hay letargo, en la tercera etapa, ya cuando están con dificultad respiratoria, etcétera, porque si yo que estoy en un servicio de urgencias lo vivo muy seguido, y también vivo, por ejemplo, a los fumadores pasivos que están con enfermedad pulmonar. Y que no saben por qué, porque te dicen por qué si nunca he fumado. Me sentía bien hace 5 años, pero no saben que el daño ya está ahí. Oigan, por cierto, yo quería señalar un tema que está pasando en el país y que sería interesante la discusión. Fíjate que hay un fenómeno que nosotros lo vemos como curtices de epidemia con el tema del consumo de narguile, de shisha y hookah, de esto que se cree que no es tabaco, que tiene nicotina, que tiene alquitrán, que tiene cancerígenos, tiene el doble de nicotina. Una hora fumando esta cosa que se llama narguile o hookah o shisha equivale a 150 cigarrillos. Y se está comercializando entre menores como si fuera un producto ¿qué es lo que están haciendo? de fruta. Porque hasta tienen sabores, claro, tienen sabores y para sabor. Y además toda la parafernalia, ¿no? De como que es árabe, te quitas los zapatos, ahí el chilaucito, no sé qué. Es un tema delicadísimo, muy delicado. Y oye, ¿tú no le metes a nada? Yo fui metodista. Yo ya soy exfumador, soy exbebedor y sí probé mucho. Oye, fíjate que yo nunca le entré a la droga por miedo, fíjate pero, qué extraño. Pero a la droga nunca he probado una droga. El tabaco sí, el alcohol sí, todo. Pero la droga, yo le tenía terror. ¿Por qué? No lo sé. Además de ahí me dijo, no te metas esto. Claro. Y además todos mis cuates se metían todo. Fíjate que es otro mito, ¿no, Fabi? Del tema de que el alcohol y el tabaco no son drogas. Es un mito, y la estrategia que estamos llevando en el país el día de hoy en contra de las drogas ilegales, el mensaje que manda es que las drogas legales están bien. Los exmetedoristas son los peores, ¿eh? Son los más terribles. Yo decía, algo tiene, algo tiene. Yo no aceptan fumar, no aceptan alcohol, no aceptan... No, cuidado con ellos, el peligro. ¿Verdad que es el peligro, María Félix? Sí, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Entonces sí afecta el cuerpo, es decir, activa el sistema nervioso central, como tanto te afecta todo, a tus afectividades, a tus emociones, a tus decisiones, la toma de decisiones que viene a través de tus emociones. Hay una recomendación de no más de 3 copas. Mira, los chavos. Una por hora. Oye, mira, los chavos. ¿Por qué no te pusiste con 2 tragos? ¿Por qué? ¿Cómo para qué? Como que con 2 tragos, pues, te vuelves Superman y le dice que la diferencia entre un hombre guapo y un hombre feo son 3 tequilas. No sé. Eso es otro mito. Eso es otro mito, Alex. Sí, como depresor, relaja. Ahora estoy en una botella de tequila, porque ese ya me está retando mucho. A ver quién es más guapo. Mucho es la actitud de las personas que pensamos que somos inmortales, inmunes, que a otro le va a pasar, no a mí. Claro, que a mí eso es muy ventajoso y muy cómodo. Entonces ni me voy a comer la torta, ni me voy a estampar en el carro, ni me va a pasar nada. Entonces tenemos que crear conciencia que estas cosas sí pasan. Fíjate que en vez de enfocarnos en el tema de las sustancias y la prohibición, la propuesta que hacemos es en el conocimiento y el conocimiento de ti mismo, el descubrimiento. Yo creo que el problema número 1 en términos emocionales, en mi experiencia como terapeuta, es la ignorancia de mí mismo.